Muy buenas tardes a todos. Con gusto procedo a la clase de Teoría de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Les había al revés del código. Parece que tuvimos un poquito. Bienvenido, Raúl. Les había pedido que tuvieran su código de comercio, ya se lo vamos a utilizar en la clase de hoy. Y vamos a hablar a continuación de el artículo 680, Código de Comercio, incumplimiento de leyes fiscales. Muchas gracias. Les agradezco mucho, buenas tardes, que saluden, pero no es necesario porque se satura el chat, ¿verdad? Entonces, incumplimiento de leyes fiscales. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan. Sabemos, por supuesto, que es independiente el incumplimiento de leyes fiscales de las sanciones que puede haber fiscalmente para digamos, si alguien emite una factura cambiaria sin pagar el IVA, pues tiene un problema por no pagar el IVA, pero eso no invalida la venta o la obligación del comprador a pagar el precio derivado de la venta, ¿verdad? O si se hace un contrato de suministro y tiene algún defecto de la factura que está cobrándose por ese suministro, o no se factura, eso no impide que se pueda cobrar el saldo deudor del suministro, porque es independiente la obligación fiscal de la obligación mercantil. En eso tenemos esa ventaja con el derecho mercantil en relación con la contratación fiscal o con las obligaciones fiscales. Muchas gracias por los que se han reportado, que están viendo el video. Y hay un artículo muy importante que se llama la libertad de contratación. Nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituye un acto ilícito o abuso de derecho. Y aquí hay que hacer otra diferenciación con el derecho civil. En el derecho civil se habla de que hay contrato cuando dos personas convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. Y aquí tengo el Código Civil, vamos a buscar ese artículo. Esta es la Biblia jurídica en donde está el Código Civil. Y entonces cuando hablamos de contratos, estamos hablando de el artículo 'y dice: obligaciones provenientes de contrato, artículo 1517. Hay contrato del Código Civil. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Aquí estamos hablando de la diferencia entre contratos reales y contratos formales. Y consensuales. Los contratos consensuales se perfeccionan, quedan perfectos desde que se combinó. Por ejemplo, la compraventa es un contrato consensual porque queda perfecto desde que se convienen la cosa y el precio. Aunque ni se haya pagado el precio, ni se haya entregado la cosa, ni se haya otorgado una escritura traslativa de dominio. Yo puedo obligar a la otra parte al cumplimiento de lo convenido cuando ya convenimos las cosa y precio, ¿verdad? Y dice 1519, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Por supuesto, esto no es exclusivo del derecho mercantil, también el derecho civil se basa en la buena fe y respeta la buena fe. La diferencia es que el principio general es que hay libertad de contratación. Si yo quiero contrato y si yo quiero no contrato, ¿verdad? Es libre, consensual, acuerdo de voluntades. Ahora,
En el Código de Comercio ya nos dicen que nadie puede ser obligado a contratar sino cuando el rehusarse a ello constituye un acto ilícito o un abuso de derecho. Y ahí nos la complica un poquito más, porque entonces es libre, pero, siempre es el pero, ¿verdad? Sino cuando rehusarse a ello constituye un acto ilícito o un abuso de derecho. Y entonces aquí en el derecho mercantil tengo obligación de explicarles a ustedes cuáles son las excepciones a ese principio de libertad de contratación. Y dicho sea de paso, ya que estamos hablando de clasificación de los contratos y demás, quiero aprovechar para recomendarles en el libro del doctor Villegas, que no lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí está, desde hasta abajo. En el libro del doctor Villegas siempre hemos tenido este tema de que es algo complicada la clasificación de los contratos, que son contratos reales, bilaterales, onerosos, consensuales reales, nominados e innominados, conmutativos aleatorios, principales y accesorios. Y eso entra en el privado. Entonces a ustedes les va a interesar saber esa clasificación y para esta clase también es importante. Entonces les tengo un regalito por ahí. En la página 38 y 39 del libro del doctor René Arturo Villegas Lara, que se llama Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 3, hay una excelente par de páginas en donde dice clasificación de los contratos, y ahí les recomiendo que estudien la clasificación resumidita, fácil, clara, de cómo se clasifican los contratos. Se los dejo de tarea para la próxima clase, ¿verdad? Por supuesto, no solo aquí está, eso está en muchos textos legales, pero en este está resumido y como que dice, tropicalizado para Guatemala, o en palabras que podemos entender. El derecho guatemalteco es bastante claro. En otras latitudes, Argentina, España, son bien perfeccionistas en hacer las definiciones. Guatemala es bastante clara, pan, pan, vino, vino. Y aquí el doctor Villegas nos da excelente clasificación de los contratos, que nos ayuda mucho a entender, no solo para esta clase, sino para su privado y para su ejercicio profesional. Entonces, dicho esto, la clasificación de los contratos, por ejemplo, estábamos hablando de la diferencia entre contratos consensuales y reales. Entonces, aquí en el literal C nos dice consensuales y reales. De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, ya dijimos ahí en el 1517 y siguientes, un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento. En cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio. Por ejemplo, el contrato de mutuo es real. Aparte de que yo me comprometo a prestar una cantidad de dinero, la tengo que entregar para que se perfeccione el contrato. Entonces, en eso difiere del contrato consensual, en donde con que se convengan cosa y precio, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, ya queda perfecto el contrato. Aunque no se haya entregado el precio, aunque no se haya dado la cosa, pero ya se convino, ya hay obligación, ya hay contrato perfecto y hay posibilidad de exigir el cumplimiento una parte a la otra, ¿verdad? Aunque no esté firmada la escritura. Esa es una formalidad que se requiere para registro. Pero yo podría inclusive, en un contrato consensual de compra-venta, obligar a la contraparte a que me firme la escritura por medio de un juez si pruebo que se celebró un contrato de compra-venta. Vamos a ver que veo algunos comentarios ahí. Vamos a ver si solo están saludando. Les quería decir otra cosa. Por disposición de la facultad, la página Google Classroom es la oficial. Me la compartieron ayer y ya creo que ustedes la tienen. Recuérdense que tienen que estar inscritos en la clase y asignados a esta sección para poder examinarse. Entonces, si no están en el listado, pues tienen que corregir esa situación o ver la clase y participar en todas las actividades de la clase y en la clase a la que ustedes pertenezcan. Les voy a dar el código de la clase de Google Classroom, o si ya lo tienen, me lo dicen, por favor, para no perder tiempo con eso. Entonces, así tenemos vamos a ver si lo encuentro aquí.
Tenemos para un código nuevo de la clase, ya no es la que yo les había compartido, porque la facultad creó las páginas oficiales y ahora sí ya estamos trabajando con esa página oficial. No vamos a dar la clase en Meet porque me han dicho ustedes, los compañeros, que no se graban las clases. Y es cierto, ya verifiqué y no se están grabando las clases en Meet. En cambio, en Facebook quedan grabadas y ustedes las pueden ver cuando les quede bien o volverla a ver, ¿verdad? Como son tan aplicados, seguramente les va a gustar volver a ver la clase para hacer un buen repaso y cualquier duda, pues ahí se les puede resolver, ¿verdad? Por supuesto, en las clases oficiales son las que dicen 10 oficial en la clase, en la sección C, me parece que es. No, esta la vi. La clase de la... Bueno, voy a dar la de la D de una vez, para si ustedes tienen algún compañero en la sección D. Es V de vaca, L de Luis, O de oso, G de Guatemala, O de oso, 3, X. Ese es el código de la clase oficial, de la página de Google Classroom, oficial para la sección D. Y para la sección C es... la sección de las 5:30 de la tarde es M de mamá, E de Eduardo, N de nada, B de bueno, 3, 7, y asumo que es una L o un 1, es 371 me parece, o 37L, la verdad que tengo la duda. Les repito, M de mamá, E de Eduardo, N de nada, B de bueno, 3, 7, y puede ser un 1 o una L, el de la clase. Es el Derecho Mercantil 3, sección C, oficial, 10º semestre, nocturna 2022. Entonces ahí vamos a estar compartiendo, digamos, exámenes y todo. Y ahí en esa sección hay ahorita mismo inscritos un total de 190 alumnos. En la sección D, por ejemplo, están inscritos un total de... Y por eso es que les agradezco 180 alumnos. Por eso es que les agradezco que no es necesario que saluden, ni que agradezca un mensaje que les comparto en la clase o en la correo, etcétera, ¿verdad? Porque son bastantes alumnos y, por supuesto, consumen espacio de internet o de Facebook ¿verdad? Entonces no es necesario que saluden o que agradezcan. Por supuesto, yo les estoy muy agradecido. No es falta de educación, sino que tenemos limitaciones de espacio, ¿verdad? Pónganse ustedes a pensar, si cada mensaje que mando, tengo 190 mensajes de agradecimiento, me saturan el chat, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí. Hay 2 códigos, licenciados. Sí, ya les doy el oficial, ¿verdad? Se los acabo de dar. Para la sección C, el código es... Para la sección D es V de vaca, L de Luis, O de oso, G de gato, O de oso, 3X. Ese está más fácil de entender. Para la sección C, que es la de las 5:30 de la tarde, el código es M de mamá, E de Eduardo, N de nada, B de bueno, 3, 7, y estoy en la duda si es una L o una I, o una L o un 1. Perfecto. Aquí está. 371 es, ¿verdad? Gracias. 371. La última letra no es L, sino una L minúscula. Ya me aceptó la página. Ah, que me alegro. Gracias por avisar, María Mercedes. Le agradezco mucho. ¿Cómo se dice que se llama el libro? Gracias. El libro se llama... Está al revés, pero Derecho Mercantil Guatemalteco. El autor es el doctor René Arturo Villegas Lara. Y fíjense que sea el tomo 3, porque el tomo 1, que también lo tengo aquí, ese ustedes ya lo pueden haber usado, porque habla de las personas, los comerciantes. Este es Derecho Mercantil Guatemalteco y habla de los temas introductorios, la parte general, y los comerciantes individuales y sociales. En cambio, el tomo 3 es obligaciones y contratos mercantiles en general y en particular, que es precisamente el contenido de esta materia.
Muchas gracias por sus mensajes en el sentido de cuál es la página, ¿verdad? Esta va a ser la página oficial que vamos a trabajar. Como les digo, por instrucciones de la facultad, yo ya tenía las páginas creadas, pero me las crearon de parte de la Secretaría de la facultad y estas son las páginas oficiales. Por otro lado, está bueno porque solo hay los alumnos que están asignados a la clase, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ya les pasé a esta página el programa, una monografía sobre las características de los contratos mercantiles y les pasé también las clases anteriores para que ustedes las tengan ahí cargadas. Trataré de cargar cada clase a medida que se vayan produciendo. Entonces, les decía que la libertad de contratación es absoluta en el código en el derecho, pero en el Código de Comercio nos dice claramente, que hay libertad de contratación salvo cuando dos excepciones. Cuando negarse a contratar sea un acto ilícito y cuando negarse a contratar constituye un abuso del derecho. Y entonces les voy a contar el primer caso. Código Penal, delito de discriminación. Eso es nuevo, es relativamente reciente. Entonces, si yo tengo un establecimiento abierto al público en Guatemala, yo estoy obligado a darle el servicio a las personas. No puedo decir, a usted no lo atiendo, por alguna razón que sea. Si no me paga, esa sí sería una razón válida. Pero qué bien. Pero no podría negarme por algún motivo de discriminación, por cualquier motivo. Y eso está en el artículo... Vamos a ver lo que... Código Penal. Estoy buscando el artículo. Es que creo que no está aquí. No sé si es Guatemala. Aquí está. Este es el artículo 512, solo estoy viendo qué ley estoy hablando aquí. No, pero esta es una ley orgánica de... Yo creo que no va a ser de Guatemala. Porque es ley orgánica 10/1995, el 23 de noviembre, pero no es Guatemala. Tengo que averiguar qué país es, pero por decirles un ejemplo, que es parecido a lo de Guatemala, dice el artículo 512 de este código, de esta ley 10/1995. En todos los países hubo un movimiento similar. Los que en ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en una pena de inhabilitación especial para ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio por un periodo Con las disculpas del caso, hubo una interrupción de la señal y entonces esta es la segunda parte de la clase de hoy de Derecho Mercantil 3. Pero aproveché para encontrar el artículo que les estaba refiriendo, que se refiere al delito de discriminación en el Código Penal. Es el artículo 202 bis y ya se los compartí por la página, que como les decía, la página oficial del curso pues ahora es otra. Y estamos hablando del decreto 57/2002 que adicionó el artículo 202 bis del Código Penal, del decreto ley 17-73 del Congreso de la República de Guatemala,
Si hablamos de un decreto que es 17-73, estamos hablando que es un decreto del año 1973, porque así va la legislación en esa época. Se usaban los dos últimos dígitos en el siglo XX. Ya en el siglo XXI ya se usa el año completo. Entonces el decreto 1773-73 del Congreso de la República, que contiene el Código Penal, fue adicionado por el decreto 57-2002, ya es siglo XXI, en donde se adiciona el delito de discriminación, que literalmente dice: se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción u omisión incurriera en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Y entonces aquí se agravará en una tercera parte de la pena cuando sea por razón de idiomática, cultural o étnica, para quien de cualquier forma y cualquier medio difunda, apoyo o incite ideas discriminatorias, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, o cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Entonces, esto es la excepción a este artículo 681 del Código de Comercio, que habla de la libertad de contratación. Yo no me puedo negar a prestar un servicio por motivos de hacer una distinción por motivo de exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquiera otro motivo, razón o circunstancia que impida o dificulta a una persona. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para que si prestamos un servicio público o un establecimiento abierto al público, no podemos negar el servicio por esas razones. Si es porque no me pagaron o porque la persona no cumple los requisitos que a toda persona se le pueden exigir en un establecimiento público, por ejemplo, si dice que tienen que tener una vestimenta adecuada, aunque con eso hay que tener cuidado, porque lo que no pueden estar es, digamos, descalzos o sin camisa o en algún atuendo que esperemos que haya, pero que eso no implique que estamos haciendo una discriminación, por ejemplo, por motivos étnicos con alguna forma de vestimenta, ¿verdad? Entonces, porque eso nos podría poner en la situación de que nos estamos negando a contratar con una persona y que estamos haciendo una discriminación por motivos de estos que están contemplados en el artículo 202 bis del Código Civil. Y hay un caso, aunque no es de Guatemala, en donde un señor que tenía una fábrica de pasteles o una venta de pasteles fue requerido en Estados Unidos para hacer un pastel para una boda. Pero él se negó a hacerlo porque él resultaba que le estaban pidiendo que pusiera en el top, en la parte de arriba del pastel, a 2 personas del mismo sexo. Entonces él dijo que iba contra su religión y se estableció una serie de una batalla legal, se hizo una batalla legal al respecto, porque por un lado lo acusaron de discriminación y por otro lado él alegaba que sus principios religiosos le impedían elaborar ese pastel. Entonces los podía elaborar cualquier otra persona, o él lo elaboraba, pero que no les podía hacer el pastel en la forma que lo estaban solicitando. Y entonces les voy a subir ese caso porque es interesante toda la discusión que hubo al respecto, y al final pues tuvo que subir hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. En los casos de los clubes que funcionan por medio de membresía, son por naturaleza excluyentes, no se consideran abiertos al público, supongo. Bueno, si alguien solicita su ingreso al club y lo rechazan y él logra demostrar que fue por motivo de una discriminación de estas que dice el Código Penal, pues pudiera ser que encajara en esa conducta o en ese
supuesto jurídico contemplado en el artículo 202 del Código Penal. Por eso es que hay que tener cuidado, y yo les hago la salvedad porque aquí dice que hay libertad de contratación, sino cuando, y nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando rehusarse a ello constituye un acto ilícito o un abuso de derecho. Y hay otra situación también. Ahí, para entender eso, también se los voy a remitir a la Ley General de Electricidad. Parece un artículo sencillito, pero necesita un montón de explicación, y espero que les esté interesando la explicación. En la Ley General de Electricidad de Guatemala, que la estoy buscando aquí en la computadora, habla de lo que se llama acceso a servicios esenciales. Aquí no es un tema de discriminación, sino que Guatemala tiene un excelente marco legal del subsector eléctrico, que es a raíz de 1993, por ahí. Fue durante el gobierno del presidente Serrano, que en otros ambientes ha sido muy vilipendiado, pero esa ley es de esa época. Les voy a decir en qué año salió la ley, y realmente la Ley General de Electricidad es modelo y es lo que nos evitó los apagones. Antes del 93 había una serie de apagones y problemas porque no había suministro eléctrico. Y esta ley permitió que más actores participaran en el mercado. De hecho, el decreto es el 93-96 del Congreso de la República y se refiere a un marco general para permitir que muchos participantes entren al mercado en libre competencia. ¿Y qué es lo que sucede con la Ley General de Electricidad? Supóngase que yo soy el INDE o soy la empresa eléctrica y tengo una red establecida en el país, una red eléctrica de distribución. Y obviamente eso es un activo. Entonces viene una compañía que quiere establecer negocios en Guatemala y dice, mire, yo necesito usar su red de distribución de electricidad porque voy a generar en la costa sur, o voy a generar en una hidroeléctrica, o voy a poner una planta de energía eólica en Palín, en el cañón de Palín, y yo necesito que esa energía que yo voy a generar sea distribuida y transportada por medio de la red eléctrica nacional, alguna de la cual será el INDE, otra será de la empresa eléctrica, otra será de alguna persona particular, de alguna empresa particular, de OXA, de ORSA o alguna otra, y entonces voy con los propietarios de esa red de distribución y me dicen, mire, fíjese que no me interesa. Yo no tengo interés de que usted entre a competir conmigo y no le voy a permitir que use mis líneas de transmisión a ningún precio. Para evitar eso, en la Ley General de Electricidad se estableció que es obligación de los propietarios de servicios esenciales permitir el acceso a los competidores a sus elementos esenciales. Déjenme buscar el artículo para que podamos entender de qué estamos hablando. En otras palabras, el artículo 681 dice que es libertad de contratación, salvo cuando sea delito. Les pongo el caso de la discriminación. Si yo me niego a dar el servicio por razones de discriminación, distinción que hago por etnia, raza, posición económica, género, etcétera. Y no es género, la palabra es sexo, porque género es el género humano. Es una mala traducción del inglés. El gender, que es el sexo en inglés, en español se debe traducir como sexo. Gender es male and female, sexo femenino y sexo masculino. Y gender es eso. Se traduce mal por género. Cuando hablan de derecho de género, realmente lo que están hablando es derecho de sexo, ¿verdad? Aunque la palabra suene un poco, pero así se debería traducir. Porque el género es el género humano. Las frutas todas son del género fruta, y la diferencia específica, el género próximo es fruta y la diferencia específica es, esta es una especie fresa, esta es una especie naranja, esta es una especie sandía, todas son del género fruta y lo que las diferencia es la especie. En el género humano son todas las personas, todos los individuos que integran la humanidad o que pertenecen al género humano, y dentro de los cuales las personas pueden ser de sexo femenino o de sexo masculino, y algunos mencionan otras subclasificaciones o variantes diversas, ¿verdad? En eso no vamos a entrar, más que en decir
que la palabra correcta es decir sexo, no es decir género. Y entonces, pero esa es la discriminación. Mira. Ahora, ya entrando a la Ley General de Electricidad en Guatemala, tenemos que decir que si alguien es dueño de un servicio esencial, entonces, ahorita les voy a decir cómo funciona esto. Estamos en la Ley General de Electricidad. Voy a buscar se llama acceso a servicios esenciales. Básicamente el principio es que si alguien tiene un servicio esencial, por ejemplo una red de distribución, tenga obligación de permitir que mi competencia utilice mis líneas de transmisión a un costo que establezca la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, básicamente. En otras palabras, yo no me puedo negar a darle acceso a mis servicios esenciales. En cualquier situación, yo debiera decir, yo soy dueño de mi red de tuberías, o mi red de cables, o mi red de carreteras, son mías, y yo no tengo obligación de contratar con alguien que las quiera usar. Si yo quiero, contrato, y si no quiero, no. Ese sería el principio general de derecho civil. En constituye abuso de derecho que yo me niegue a darle acceso a los servicios esenciales de los que yo tengo propiedad o uso o usufructo, y porque conforme a la Ley General de Electricidad eso constituye un abuso de mi posición dominante en el mercado. Obviamente yo podría usar eso para impedir que competidores vengan a generar electricidad. Y en beneficio del país es conveniente que cualquiera que quiera venir a generar electricidad pueda tener acceso a las líneas de distribución, a las líneas de transmisión y al transporte de esa energía a través de los transformadores y de las redes de distribución, para que haya una libre competencia. Eso es lo que está buscando aquí Entonces estoy buscando el artículo, creo que ya lo tenía yo aquí apuntado, pero no en este código. A ver si alguien lo encuentra, se los dejo de tarea. También está en la Ley de Telecomunicaciones. No me recuerdo que es como el 50 y algo, pero vamos a ver aquí. A veces, como está en PDF, la ley no es fácil buscar. La voy a encontrar, pero es básicamente que en la Ley General de Electricidad y en la Ley de Telecomunicaciones es prohibido, o hay una sanción si yo me niego a prestar mis servicios para que lo usen para transportar energía de terceros. Y aquí está, por ejemplo, el artículo 64, dice, peaje por el uso de los sistemas de transmisión y distribución. El uso de las instalaciones de transmisión y transformación principal y secundarios devengarán el pago de peajes a su propietario. Los peajes serán acordados entre las partes. A falta de acuerdo se aplicarán los peajes que determine la comisión, oyendo al o los propietarios de los sistemas de transmisión y de distribución involucrados y al administrador del mercado mayorista, apegándose estrictamente al procedimiento descrito en esta ley y en su reglamento. Todos los generadores e importadores de energía eléctrica conectados al sistema eléctrico nacional pagarán peaje por el uso del sistema principal por kilovatio de potencia firme conectada. En los sistemas secundarios, ahí está. O sea, lo que quiere decir aquí es que si alguien es dueño de un sistema de distribución o transmisión de energía eléctrica, puede encontrar el artículo, dice que no puede negarse. Y se establece un peaje.
Si no se ponen de acuerdo las partes, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica establece el peaje, ¿verdad?, que se tiene que pagar por kilovatio. Pero todos tienen que estar conectados a la misma red, porque sería imposible que alguien que está produciendo en una eólica en Palín tuviera que hacer todo el posteado para la ciudad de Guatemala o para donde quiera, o para Escuintla, donde quiere él vender su energía. Entonces la ley le dice, es el artículo 64. Muchas gracias. Ya estaba yo llegando, estoy en el 65. Pero ese es el 64 de la ley. Pero hay uno específico que dice que no, que es obligación del dueño de esos servicios esenciales dar acceso a su red, a la competencia. El artículo 64 es de la ley de telecomunicaciones, puede ser. Yo no tengo la ley de telecomunicaciones aquí. Aquí hay sanciones. Entonces, y ponen multas por no dar acceso a servicios esenciales. Entonces, vamos a encontrarlo, es que es de los primeros, creo que es como 20 y pico. Pero bueno, lo importante para la clase de hoy es que ustedes entiendan que no hay libertad total de contratación en derecho mercantil, sino que hay disminución de esa libertad de contratación. Una es por discriminación, yo no puedo cometer discriminación si tengo un establecimiento abierto al público. Y dos, que no puedo negarme a contratar con terceros si yo soy propietario de algún servicio esencial, de algún equipo o alguna línea de transmisión que se considere esencial para que otro proveedor de servicios de energía eléctrica o de telecomunicaciones, porque es lo mismo con las telecomunicaciones. Yo quiero traer un servicio telefónico. Entonces digo, miren, yo quiero que mis teléfonos puedan llamar a los de Comcel y a los de Tigo, cuando existía Telefónica. No, muchas gracias. Yo no tengo interés en que usted entre a competir conmigo. Usted ponga sus números y que llamen de número a número de usted. Pero a mis números de Claro o de Tigo no les voy a dar acceso. Tienen obligación de darle acceso a la competencia, a que puedan utilizar que puedan conectar sus números con los números de la competencia. Por supuesto, hay un costo. Y hay una cosa más, no le puedo cobrar a uno más y a otro menos. No me puedo poner de acuerdo entre Tigo y Claro, es decir, como somos los únicos y somos los dominantes en el mercado, nosotros nos vamos a cobrar a centavo la llamada o el minuto. Y a aquel le vamos a cobrar a 10 centavos o a 25 centavos. Eso tiene que ser en igualdad de condiciones. Al que menos le cobre, a ese tarifa le tengo que dar acceso a mi competencia, a cualquier competidor que lo solicite. Y si no, pues incurro en sanciones porque estoy abusando de mi libertad de contratación, como dice el artículo 681 del Código de Comercio. Les voy a subir a la página el artículo específico de la Ley General de Electricidad y de la Ley de Telecomunicaciones. Creo que ya está en la página, pero estaba en la página que usamos el año pasado. Como ahora es página nueva, si alguien lo tiene, bienvenido que lo suba. Artículo 66. Los adjudicatarios del servicio de transporte y distribución final están obligados a finalizar por ver para abajo, a efectuar las ampliaciones que les sean requeridas para esos fines, previo pago de las garantías que el reglamento establezca. Si esta es parte, pero no solo eso, hay una obligación de permitir el uso de mis servicios esenciales a la competencia. Pueden encontrar el artículo, todo tiene el mismo principio, ¿verdad? Yo no soy dueño absoluto de mi red de transmisión, porque como es un servicio esencial que le sirve a la competencia y a los usuarios, en definitiva, para poderse conectar y obtener telecomunicaciones y servicio eléctrico, entonces es un servicio del que yo no puedo establecer un monopolio y no puedo... Artículo 28, Ley de Telecomunicaciones. Es así, acceso a servicios esenciales. Y este es como 50 y algo, me recuerdo, en la Ley de Electricidad. Te las voy a subir. Es que el problema cuando no me sale en la computadora la página, la ley en Word, sino en PDF, tenemos el problema de
pero puede estar aquí en las definiciones, separación de funciones de la actividad eléctrica, pero está como, es el 50 y algo, me recuerdo yo. Pero esa es básicamente la idea. Los vamos a subir y si tienen alguna consulta después, pues la hacemos. 682. Aquí ya entramos en otro tema. Y gracias porque sí es el artículo 20. En la ley de telecomunicaciones es el artículo... el 66 sí, pero no es exactamente ese artículo. En el 28 es el de la ley de telecomunicaciones. Pero el principio es el mismo. Yo no puedo decir, esta es mi red, esta es mi línea de transmisión, esta es mi línea de distribución, y si yo quiero contrato y si no quiero no. Eso no lo puedo hacer conforme a estas normas que vienen a limitar la libertad de contratación. Porque, como lo dice el artículo 681, si yo limito ese derecho a los demás, o si me rehúso a contratar, estoy abusando de mi derecho. Porque la ley lo dice, no porque se pueda considerar. La ley dice que es obligación hacer esa contratación con terceros. Puede ser el 66, vamos a ver, veámoslo. Y hay sanciones, o sea, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica sanciona a aquel dueño de servicios esenciales que se niegue a contratar. Claro, hay que pagar un peaje, pero el peaje o se pone de mutuo acuerdo, o si no se pone de acuerdo, la comisión lo fija. Mire, usted va a pagar tanto por kilómetro de transmisión de energía eléctrica. Esto fue una gran cosa para Guatemala, porque permitió que más personas entraran a competir en el mercado eléctrico y en el mercado de las telecomunicaciones. Algunos critican la privatización, pero realmente cuando solo hay un proveedor de servicios como era el INDE, o el INDE y la empresa eléctrica, hay menos oferta y el que paga el pato es el usuario, ¿verdad? Porque tiene un proveedor que le va a dar el servicio, o dos. Si tenemos más participantes en el mercado, en igualdad de condiciones, o no hay barreras para que entren más participantes al mercado y es buen negocio, más personas van a querer venir a generar energía que la pueden distribuir a través de las líneas de transmisión de su competencia, y el usuario se ve favorecido al final porque puede elegir a quién le compra la energía. Eso baja el precio. Además hay más oferta y permite que no haya un solo usuario con un servicio que cuando hay un monopolio estatal o privado, pues el servicio tiende a ser deficiente. Si hay más competencia, yo puedo elegir. Ahorita en Guatemala no me gusta la señal de Tigo, pues me puedo pasar a Claro. Antes había Telefónica y había otra que se llamaba, creo que Bell South, o no me recuerdo ahorita cómo se llamaba. Pero se fueron unificando en dos actualmente, ¿verdad? Pero cualquiera que quisiera venir a poner una empresa de telefonía a Guatemala tiene el derecho a utilizar la interconexión con las otras empresas que están existentes en Guatemala. Y precisamente por eso es que esas son normas que lo que buscan es evitar el monopolio, como pregunta aquí Sergio, ¿verdad? Lo que estamos tratando es de que no venga una empresa que limite, porque es de la dueña de la línea de transmisión, Palín Escuintla, por decirlo, o Palín Guatemala. No, yo aquí no te vendo acceso a mi red, esa yo la manejo. Tiene que permitir que si alguien está necesitado de usar la red eléctrica nacional, que es de particulares o es de empresas competidoras, le tienen que dar paso pagando un peaje que es el mismo que establezca o de mutuo acuerdo o la comisión, si no se ponen de acuerdo, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. En el caso de las telecomunicaciones, en el artículo que está ahí en la pantalla, es lo mismo. No le puedo cobrar más a uno y menos al otro. Al que menos le cobre, a eso le tengo que cobrar a todos. Se llama, en los tratados internacionales o en el mercado internacional, se llama la cláusula de la nación más favorecida. A la que menos impuestos le cobre de importación a sus productos, le tengo que cobrar a lo mismo a todas las demás. Eso se llama la cláusula de la nación más favorecida. En el caso de las telecomunicaciones, es en el caso de la empresa más favorecida. Si le cobro 1 centavo a una empresa, no le puedo cobrar 2 a la otra, porque eso sería hacer una distinción. Tengo que cobrarle el mismo centavo por impulso, por minuto, por kilómetro, lo que sea la unidad de medida que se utilice. Así que ese es precisamente lo que se trata, es de evitar el monopolio. Y lo otro, lo que trata de evitar es la discriminación.
Aquí está. Es el 65. Sí, aquí está el 66. Los adjudicatarios del servicio de transporte y distribución final están obligados a permitir la utilización de sus sistemas de transmisión y distribución a terceros mediante el pago de peajes para que puedan suministrar energía a usuarios de precio libre. Asimismo, están obligados a efectuar las ampliaciones que les sean requeridas para estos fines previo pago de las garantías que el reglamento establezca. Entonces, yo tengo obligación de permitir el uso de mi red para que un generador le mande energía eléctrica a un usuario que lo esté pidiendo, ¿verdad? No puedo bloquear a la competencia, y a eso se refiere el artículo 66. Si lo bloqueo, estoy infringiendo este artículo de libertad de contratación, que realmente lo que está diciendo es que hay un límite a la libertad de contratación. Creo que con esto ya queda el tema resuelto. ¿Qué hora tenemos? 38. Todavía vamos a hablar del derecho de retención, que también es una característica del derecho mercantil. El derecho mercantil tiene una característica que es el derecho de retención. El acreedor es el artículo 682. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaren en su poder o de los que tuviere a disposición por medio de títulos de crédito representativos, o de los que tuviere la disposición por medio de títulos de crédito representativos. El caso típico de esto, el más fácil de explicar, digamos, un ejemplo sencillo es: yo llevo mi carro al taller para que le hagan servicio o para que lo reparen. Y llego después, mire, quiero que me den mi carro, ya está reparado. Bueno, pero primero págueme la reparación, o págueme el servicio, o págueme la compostura y los repuestos, etcétera, y el almacenaje, porque se tardó 2 meses en venir por el carro y le tengo que cobrar almacenaje. No, yo me llevo mi carro, es mío y yo lo quiero llevar. No, señor. Tengo el derecho de retenerlo. Conforme al artículo 682, mientras usted no me pague lo que me deba del contrato que realizamos, del servicio de mantenimiento, de la reparación, o en el caso del hospedaje, hay un artículo que creo que es el 870, que dice que el huésped no puede retirar los equipajes mientras no le han pagado el hospedaje. 870, otro ejemplo de derecho de retención. Retención de equipaje. Los equipajes y efectos del huésped responden preferentemente al hotelero por el importe del hospedaje, y a ese efecto podrán ser retenidos por este mientras no se le pague lo que el huésped adeude. Mire, me quiero llevar mis valijas. No, señor. No lo puede retirar mientras no pague el hospedaje. Es una excepción al principio general del derecho civil, en donde el huésped debiera poder llevarse sus valijas, o el inquilino, por ejemplo, que así pasa. Muchas veces le dicen a uno como abogado: mire, se quiere ir mi inquilino y no me ha pagado, yo quiero retenerle sus muebles, que no los saque. No es posible. Lo que tiene que hacer en el derecho civil el arrendante es iniciar un juicio sumario y buscar embargarle cuentas bancarias, o los muebles, o el sueldo, o lo que le pueda embargar al inquilino. Pero no le puede decir: mire, yo voy a retenerle los muebles. En primer lugar, la casa está en poder del inquilino, entonces no podría el propietario de la casa o el arrendante decir: mire, esos muebles no los saca de aquí, ¿verdad? No le dejo que saque los muebles, los voy a retener en garantía. En derecho civil eso no se puede hacer, en derecho mercantil sí se puede hacer, cuando el acreedor tenga en su poder bienes muebles o inmuebles, inclusive del deudor, o mercaderías que se hallen en poder mediante títulos de crédito. Por ejemplo, una almacenadora. Ustedes saben que las compañías almacenadoras emiten certificados de depósito, y entonces yo tengo la mercadería en poder del almacén, y llega el dueño de la mercadería a retirarla. Le digo: no, señor, págueme el almacenaje primero y ya se lo puede llevar. Además, en el caso de las mercaderías en almacenes generales de depósito, puede ocurrir que haya también alguien que tenga un bono de prenda, que es una garantía real sobre la mercadería ahí depositada. Aparte de que se emite un certificado de depósito para representar la mercadería, por eso es que ahí habla del artículo 682 de certificados representativos o títulos representativos de mercadería, certificado de depósito.
ese certificado representativo de mercadería soporta un bono de prenda. O sea, esta mercadería está garantizando una deuda. Entonces, para que el almacén general de depósito devuelva el bien, esto es tema de títulos de crédito, no tanto de esta materia, pero es un derecho de retención. Usted, para llevarse la mercadería que tengo almacenada en mi almacén general de depósito, me tiene que traer el certificado de depósito, que ese certificado de depósito no tenga un bono de prenda que sobre la mercadería que esté garantizando una obligación, y que usted me pague mi flete, mi almacenaje, mi seguro, todo lo que usted se comprometió a pagarme por tener su mercadería en mi almacén. Si no me lo paga, yo ejerzo un derecho de retención conforme al artículo 682 sobre la mercadería que está ahí guardada. No sé si se entiende esto. ...28 la ley de telecomunicaciones, perfecto. Entonces esa es otra característica que distingue al derecho mercantil del derecho civil. Ahora, esto del derecho a retención es algo, viene siendo, si ustedes se fijan, como una especie de embargo, sin que exista un embargo decretado por un juzgado. En otras palabras, el acreedor está reteniendo la mercadería en garantía de una deuda. Es casi como que si nombramos para hacer esto en derecho civil habría que decretar un embargo y decretar depositario al acreedor. Pero aquí, como el acreedor es depositario o tiene en su poder muebles, inmuebles o títulos representativos de mercadería del deudor, él ejerce ese derecho de retención que equivale a una especie de embargo. Por supuesto, tiene sus características y sus regulaciones. El artículo 683 dice que el que retiene tendrá las obligaciones de un depositario, porque realmente eso es. Él está conservando en su poder un bien que no es suyo, pero que estamos viendo que garantice una obligación a favor del que está reteniendo, que está ejerciendo ese derecho de retención. Voy a poner un poquito más de luz porque aquí me está haciendo falta. No se ve muy clara la pantalla. Permítame un segundito. Ahí está. Estamos. No, tampoco. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces en el 683 primero nos dice que el que retiene tiene los derechos de un depositario, las obligaciones de un depositario. ¿Y cuáles son las obligaciones de un depositario? Para ver eso nos tenemos que remitir al artículo 35 del Código Procesal Civil y Mercantil. Porque efectivamente es como que si fuera, como les decía, un depositario nombrado por un juez. Ahí, por favor, hay que leer el artículo 35 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice, depositarios, dice el 34, la conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados se confiará a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Aquí no lo nombró el juez, sino que por azares del destino o por la naturaleza del contrato, el acreedor tiene en su poder bienes del deudor. Entonces él está ejerciendo un derecho de retención que, si fuera nombrado por un juez, primero lo tiene que nombrar un juez y constituirlo depositario, o las partes hacen un contrato de depósito, que efectivamente lo que hace en el almacén general de depósito, le dice, mire, le vengo a depositar esta mercadería y usted emítame un certificado de depósito. Cuando yo le traiga el certificado de depósito, usted me lo devuelve. Sí, se lo devuelvo, le dice el otro, el depositario, pero primero págueme mi depósito. Los gastos de depósito, flete, almacenaje, seguro, lo que usted me tenga que pagar. Y demuéstreme que la mercadería no tiene bono de prenda. Todo depósito, o que ya está cancelado el bono de prenda. Todo depósito deberá ser recibido por inventario que firmarán el propietario de la cosa depositada, si quisiere hacerlo, y el que lo reciba.
Los depositarios deben ser personas de reconocida honradez y arraigo, nombrados por el juez, y en todo caso estarán obligados a prestar garantía de su administración, suficiente a juicio del juez si lo pidiera alguna de las partes. Todo eso es la forma normal de constituir un depósito, o un depositario, perdón. La responsabilidad del depositario está en el artículo 35. El depositario es responsable de la guarda, conservación y devolución de la cosa depositada y de sus frutos, so pena de daños y perjuicios y de las responsabilidades penales consiguientes. Supónganse que se roban el carro que estaba en el taller porque no había, yo lo estoy reteniendo y se entran los ladrones y se roban el carro. Yo tengo que responder de ese depósito. Cuando me paguen el flete en la reparación, yo tengo que devolver ese carro y si no está, yo lo voy a tener que reponer. Soy responsable de los daños y perjuicios, de la guarda, conservación y devolución de la cosa depositada y de sus frutos, so pena de daños y perjuicios y de las responsabilidades penales consiguientes. Porque si yo soy depositario o estoy reteniendo y después me obligan a devolverlo y no lo devuelvo, porque en el momento en que me paguen la reparación, yo tengo obligación de devolverlo. Si no lo devuelvo, estoy cometiendo una retención o una apropiación indebida. El depositario está obligado a dar cuenta del depósito y de su administración cada vez que le fuere pedido por las partes o por el juez. La renuencia a cumplir con este mandato judicial se castigará con las penas que el Código Penal señala para los funcionarios o empleados públicos que, requeridos por autoridad competente, no presten la debida cooperación para la administración de justicia. Derechos del propietario, artículo 36. El propietario del carro o de la mercadería que estoy reteniendo o del equipaje tiene derecho a fiscalizar la conservación y administración de la cosa depositada y de oponerse a negociaciones o actos que crea perjudiciales. Resulta que el taller está usando el carro de taxi, o lo está usando. Realmente él solo tiene derecho de conservarlo mientras le pagan, retenerlo en garantía. Y si surgiere discusión, el juez resolverá en forma de incidente. Supongamos que están usando el carro de taxi, o para la familia, o están usando la mercadería que está en depósito, o la están consumiendo, o la están vendiendo. Hay un caso ahí que vamos a ver. Cuando el depósito fuere de propiedades rústicas o urbanas, el propietario tiene derecho a seguir viviendo con su familia en la finca puesta en depósito. 37. Interventores. Pero aquí más que el 38 nos interesa. Venta de bienes en depósito. Porque puede ser que lo que yo tengo en retención son bienes perecederos. Son tomates, es carne, es algún bien que se puede arruinar con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Venta de bienes en depósito. Durante el depósito no podrán hacerse más operaciones que las de curso corriente. La venta de bienes, frutos o semovientes, si tengo un lote de ganado en depósito o en retención, solo podrá llevarse a cabo con autorización del juez, quien para el efecto oirá a las partes por el término común de 24 horas. El juez, al acordar la venta, fijará las condiciones en que haya de hacerse, conforme a los usos de la plaza y atendiendo en lo posible a las indicaciones de los interesados. Contra lo resuelto por el juez solo cabe la acción de responsabilidad. Los depositarios o interventores, cuando se trate de bienes expuestos a deterioro, y esto los estoy leyendo porque el artículo 683 dice que los que retienen tienen la obligación de los depositarios. Los depositarios o interventores, cuando se trate de bienes expuestos a deterioro, menoscabo o destrucción, dispondrán la venta bajo su responsabilidad sin previa autorización judicial. Supóngase que el carro está al aire libre y se va a arruinar, entonces digo, mire, se está oxidando, se está deteriorando, o es algún producto que se puede deteriorar por el transcurso del tiempo, entonces yo puedo venderlo bajo mi responsabilidad sin necesidad de autorización judicial. Y esos serían los derechos y las obligaciones que tiene él, que retiene como depositario, que tiene los derechos del depositario, ¿verdad? El que retiene, dice el 683, tendrá las obligaciones de un depositario. Artículo 684, ¿cuándo termina el derecho de retención? El derecho de retención cesará si el deudor consigne el importe del adeudo o da garantía suficiente por él. Supóngase que me deposita en el juzgado el monto de la reparación. A lo mejor no está de acuerdo cuánto le estoy yo cobrando por la reparación del carro, pero no me la quiere pagar a mí. Entonces dice, mire, lo voy a depositar en un juzgado y me da mi carro. Y ahí nos ponemos a discutir si lo que le hizo usted al carro amerita el dinero o no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí con eso ya depositado o garantizado. Pues mire, aquí hay una fianza que cubre lo que usted me está cobrando de reparación. No le estoy pagando, pero se lo estoy garantizando.
Si eso es lo que tengo que pagarle, ahí está la garantía. Deme mi carro, o deme mi mercadería, o deme mis títulos representativos de mercadería, porque yo le estoy pagando, depositando, o sea, consignando en un juzgado, o depositando en un juzgado, o dando garantía suficiente a juicio del juez. Porque yo también, supóngase que vendo el carro, entonces dice ahí, vendo el carro que está en el taller y que no he pagado la reparación, entonces dice transmisión de bienes. El derecho de retención no cesará porque el deudor transmite la propiedad de los bienes retenidos. Con tal de que obviarlo el depósito o la retención, yo le digo, mire, le vendo mi carro y vaya a traerlo al taller. Entonces aquí no cesa, dice el artículo 685, solo porque el deudor haya transmitido la propiedad. No se lo van a entregar mientras no pague la reparación o el almacenaje o lo que se deba relacionado con los bienes retenidos. Ahora viene el embargo de la cosa retenida. El artículo 686. En caso de que la cosa retenida sea embargada, quien la retiene tendrá derecho. O sea, yo estoy reteniendo el carro y le embargaron el carro al que me lo llevó a reparación. Yo soy el del taller. ¿Qué derechos tengo yo? Porque lo estoy reteniendo el carro. Primero, a conservar la cosa en el carácter de depositario judicial y tomar las medidas necesarias si los bienes pudieran sufrir descomposición o pérdida considerable de su valor. O sea, si se va a deteriorar el bien que yo tengo en retención, puedo conservarlo como depositario e inclusive, si es necesario venderlo porque se está deteriorando, yo lo vendo, ya sea con autorización del juez o si hay el peligro de deterioro o pérdida considerable de su valor, lo puedo vender bajo mi responsabilidad. Claro, me estoy arriesgando a que después me van a decir, mire, lo que usted hizo no está bien, por eso es bajo responsabilidad del que lo está reteniendo. 2, a ser pagado preferentemente si el bien retenido estaba en su poder en razón del mismo contrato que originó su crédito. Si el bien está porque me deben la reparación o porque me deben el almacenaje, yo puedo retener que me paguen preferentemente el valor del bien, ¿verdad? Y 3, a ser pagado con prelación al embargante, o sea, antes del que embargó, si la creación del crédito del embargante, es posterior a la retención. Supongamos que yo tengo el carro y después este señor obtuvo un préstamo o lo demandó la tarjeta de crédito y quieren embargar el carro. Entonces aquí hay que ver en qué fecha se creó el crédito por el cual están embargando el carro. Si es anterior a la retención, prevalece el embargo sobre el derecho de retención y le pagan al que embargó porque el crédito es anterior. Si es posterior al derecho de retención, la creación del crédito que le están demandando, entonces tiene derecho a ser pagado el que retiene con prelación, o sea, antes que el embargante. Lean esos artículos por si les queda alguna duda, porque les va a ayudar a... Y el artículo 687, y cualquier duda, pues me la plantean en la próxima clase. Obligaciones derivadas de la retención. El que ejercite el derecho de retención queda obligado a pagar las costas, los daños y perjuicios. Primero, si no entabla la demanda dentro del término legal. ¿Cuál será el término legal? Pues normalmente yo tengo que demandar dentro del término de prescripción. Yo no me puedo quedar el carro 5 años. Si la reparación tengo 1 año, o 6 meses, o 2 años, que me parece que es lo que tengo para que prescriba, yo tengo que demandar antes de que ocurra el término de prescripción para cobrar mi reparación. O sea, yo no me puedo quedar indefinidamente reteniendo. Tengo que presentar mi demanda y si no la presento, tengo que pagar costas, daños y perjuicios si no entablé la demanda dentro del término legal de prescripción. Y si se declara improcedente la demanda, la presenté y al final dice, no, usted no tiene por qué pagarle, usted no tiene por qué cobrar reparación. El dueño del carro no tenía por qué pagarle reparación porque la reparación no está bien hecha o le cobró muy caro o no hizo lo que le había ofrecido hacer, etcétera, etcétera. Si se declara improcedente la demanda del cobro que yo estoy haciendo, tengo que pagar costas, daños y perjuicios por haber retenido un bien que no tenía derecho a retener. ¿Y cómo termina? Únicamente en los contratos de... Ese es ya otro tema que vamos a ver en la próxima clase. La terminación por la cláusula de rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión.
Pero, sin embargo, les voy a pedir que lean no solo los artículos que vimos hoy, sino del 688 al 694, para terminar toda la parte general de los contratos mercantiles. También les va a ayudar en la monografía que les compartí en la página de la clase, y por favor cualquier duda que tengan, ahorita que faltan 3 minutos, pues me la hacen y ya y si no, pues en la próxima clase. Esto es si del taller o predio no cumple. Claro, si por ejemplo no ha cumplido el del taller en hacer la reparación y la está cobrando y está reteniendo el vehículo y al final se demuestra, él demanda la reparación y la pierde, le tiene que pagar las costas, daños y perjuicios por haber retenido el vehículo del cual no tenía derecho a cobrar la reparación. O el almacén está cobrando costos que no estaban en el contrato de almacenaje, seguros, fletes, estiva, o el almacenaje lo está cobrando a precio diferente al que se había convenido, y al final se declara improcedente la demanda porque no tenía o porque ya estaba pagado. Entonces, por haber retenido, tiene que pagar costas, daños y perjuicios en favor del que era dueño de la mercadería o del huésped que ya había pagado su hospedaje y le retuvieron el equipaje. En este caso, el licenciado de la retención solo se tiene un contrato mercantil. Sí, este derecho de retención es para los acreedores que tengan en su poder mercadería derivado de un contrato mercantil, como lo dice el artículo derecho de retención 682. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaren en su poder o de los que tuviere la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Este es un acreedor derivado de un crédito entre comerciantes, ¿verdad? Lo que pasa es que recuérdense que el Código de Comercio, y aquí sí tenemos que regresar al los artículos del Código de Comercio, dice que el Código se aplica conforme al artículo primero, los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y en su defecto por las del derecho civil, o sea, las del Código Civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. ¿Cómo se interpreta el Código Civil para contratos mercantiles? Conforme a los principios del 689. Verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes. Y, por otro lado, en el artículo 5 del Código de Comercio, negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio. O sea, cuando sea un negocio entre comerciantes y no comerciantes, rige el Código de Comercio porque el artículo 5 del Código de Comercio establece esa norma. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro el punto. Ejemplo, el taller de motos que se quemó en Amatitlán. Supóngase que yo voy por mi moto y me dicen no se la doy porque usted no ha pagado la reparación. Bueno, ¿qué pasa si se quema el taller en Amatitlán, ese taller que se quemó? Pues pago mi reparación y quiero mi moto. Me la tienen que reparar, me la tienen que entregar. Y si se quemó, pues tienen que pagarme el valor de la moto. Y para eso tendría que tener un seguro, el del taller, para que cualquier siniestro, cualquier mercadería o bien ajeno que esté en su taller esté cubierto por un seguro. Eso sería lo más, digamos, congruente que debe hacer el dueño del dueño de un inmueble o de un establecimiento que recibe bienes de terceros. Tener el seguro. Y si no, pues está autoasegurando. Si no tiene seguro, él tiene que pagar con su patrimonio los daños que se causen a la mercadería o bienes que tenga de terceros en su poder. Le agradezco mucho la pregunta y espero que les haya quedado claro. Por favor, lean hasta el 694 del Código de Comercio para la próxima clase. Del 669 al 694 del Código de Comercio. Les subí a la clase el artículo 202 bis, creado por el decreto del 2002 que le subí. 17-2002 me parece que es, y la Ley General de Electricidad también se las voy a subir, y la Ley de Telecomunicaciones.
Gracias, les agradezco mucho su atención. Feliz noche.